Pues buenas tardes y bienvenidos. Agradecemos vuestra asistencia a un nuevo encuentro que dentro del quinto ciclo de encuentros con destacados representantes del medio fotográfico nacional e internacional venimos desarrollando. Como sabéis, esta actividad parte de una iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía que es posible realizar gracias al concurso y al apoyo de el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universidad de Almería, una actividad que forma parte de las organizadas por su aula de fotografía. Nuestro invitado en esta ocasión es Kim Manresa, a quien deseamos agradecerle el que haya aceptado participar en esta actividad y dedicarnos una parte de su tiempo. Kim Manresa nace en Barcelona, reconocido por su enfoque comprometido con los problemas sociales y los derechos humanos. Su trabajo se caracteriza por una mirada honesta y humanista que ha documentado realidades complejas desde la explotación infantil hasta las desigualdades culturales en diferentes partes del mundo. Ha ganado numerosos premios como el Godó de Fotoperiodismo, el Premio Fotopress, una mención especial Ortega y Gasset, un Award of Excellence Society of Newspaper Design, el Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, el Premio UNICEF, entre otros, y ha realizado reportajes sobre la prostitución infantil, la pobreza o la ablación. Su reportaje El día que Cady perdió parte de su vida ha sido seleccionado por la agencia Associated Press como uno de los 100 mejores reportajes del siglo XX. Ha publicado más de 50 libros, entre los que destacan Barcelona Nit, El Molino, Infancia robada, El cor del Barça Six, un proyecto solidari, con David Duster, Los olvidados con Juan Gonzalo Betancourt, Un río de esperanza, La pel de Cataluña, con Oriol Alamany, Escoles de otros mons, Les barraques de Santa Engracia, y muy recientemente el otro Nobel, Conversaciones con 30 premios Nobel de literatura, entre otros títulos. Ha expuesto en más de 1000 salas de todo el mundo, ha impartido talleres y cursos sobre fotografía, donde comparte su vasta experiencia y conocimientos con una nueva generación de fotógrafos. Su enfoque pedagógico se basa en la idea de que la fotografía es una herramienta poderosa para contar historias y abogar por el cambio social. En conjunto, sus obras han sido publicadas en al menos 9 lenguas: catalán, castellano, euskera, portugués, francés, inglés, árabe, turco y coreano. Desde 1985 trabaja en el periódico La Vanguardia. Bienvenido, Kim. Bienvenida también tu hija Ada, que sé que te está asistiendo en este encuentro. Sí, sí, es mi Y asistente, si la, no, ¡jo! y la primera pregunta es un clásico que le hacemos a todos nuestros invitados: cómo y cuándo te inicias en fotografía, qué fue lo que te atrajo de ella y si recuerdas las primeras fotografías que hiciste y quiénes fueron tus primeras influencias. En principio, hola a todos los que me están escuchando y buenas tardes. Bueno, o sea, yo no quería ser fotógrafo, ¿no? O sea, mi idea era, quería ser antropólogo, vulcanólogo o arqueólogo, ¿no? O sea, un oficio así viajero y conocer el mundo, ¿no? Entonces, bueno, en los años 70, en el 73 o 74, cuando era una época de transición en toda España, había manifestaciones absolutamente para todo, ¿no? O sea, yo vivía en Nou Barris, era un barrio muy convulso, muy revolucionario, y habían protestas absolutamente para todo, ¿no? O sea, para reclamar, pues, mejoras sociales, ¿no? Escuelas, institutos, sitios de sanidad, todo, bueno, para todo, ¿no? Entonces, bueno, en esa época mis padres me regalaron una cámara de cartón y la cámara esa de cartón me la llevé a clase. Y cuando sale, que acaba la clase del patio y todo eso, pues hay manifestaciones para pedir escuelas gratuitas, ¿no? Y escuela para todos. Y bueno, cortan la calle y hay una carga policial, ¿no? Y bueno, entonces hago aquí unas fotos y me las guardo. Llego a casa y digo, mira, mamá, he hecho unas fotos con la cámara que me regalaste, y así se quedó, ¿no? Y al día siguiente pasa lo mismo. Al día siguiente era por el asfalto de las calles. Y también hago algunas fotos y así. Y así pasaron varios días, ¿no? Y al cabo de un mes o poco,
me presentan ahí, o sea, viene ahí Juan Vázquez Montalbán, el escritor, y Huertas Clavería, que estaban haciendo un libro sobre los barrios de Barcelona, ¿no? Y las protestas vecinales y todo eso. Y en ese tiempo también vino una televisión sueca, también haciendo un trabajo sobre la transición, o sea, los últimos días de Franco, ¿no? Y quería hacerlo, enfocarlo en los barrios de Barcelona. Y bueno, le preguntan a una líder vecinal y a Andrés Naya, que eran dos líderes vecinales, oye, ¿conoces tú a alguien que tenga algunas fotos por aquí? Y dicen, bueno, o sea, de fotógrafos no hay mucho, pero hay un chavalán ahí, un renacuajo y tal, que va haciendo alguna fotografía, pero nunca hemos visto nada de él, ¿no? Y bueno, o sea, quedamos con Vázquez Montalbán y la televisión sueca y lo revelan, pero no lo tenía revelado, lo revelan todo y dicen, hostia, dicen, nos las quedamos todas. Y me compraron todas las fotos y así empecé, ¿no? Entonces, pues al día siguiente voy con lo que me coloqué. Bueno, no las regalé, sino me las compraron. Esto siempre lo he tenido muy claro, que de regalar el material y el trabajo, eso nunca, ¿no? Aunque tuviera 14 años, yo tenía claro que no lo podía regalar. Y entonces con el dinero que me dieron, pues ya me compré una cámara mejor, ¿no? Y así empecé. Entonces, al cumplir, no había cumplido 14 años, dejé la escuela y entonces todas las fotografías que hacía de las revueltas y manifestaciones me lo iban comprando. Y a los 15 años, al cabo de un año, entré a trabajar con la fotógrafa Colita y luego también en el periódico Telexpress, que era un periódico así muy, muy de esto, o sea, muy revolucionario de la época, ¿no? O sea, muy así, ¿no? O sea, muy comprometido con el tema social, o sea, un periódico diferente, ¿no? Y bueno, y ahí me encargué del tema social y mucho de cosas de espectáculos. Y así fueron mis inicios, ¿no? Ahora pasaremos unas fotos de las primeras fotos que hice y os las iré explicando. Y quiero aclarar que las fotos estas, las primeras, están hechas con una cámara de cartón. O sea que para hacer fotografías buenas o malas, pues con una cámara de cartón que haya luz ya salen, ¿no? Y ahora lo vemos. Y te las voy explicando. Muy bien. Bueno, aquí podemos ver, aquí podemos ver ahí cuando me regalaron ahí, cuando me compraron las primeras fotos, pues me compré esta cámara, ¿no? Que era una Bacora. Aquí, bueno, esto fue un artículo que salió en un periódico que me decían el chico de la Berlesa, ¿no? Y entonces aquí explica todo de aventuras y tal. Bueno, no era una Berlesa, sino era otra cámara, ¿no? Bueno, esta es la primera foto que hice, que era volcando un coche. O sea, yo vivía en Nou Barris. En Nou Barris era en la periferia de Barcelona, eran los últimos barrios de Barcelona, ¿no? Y entonces era un barrio así muy solidario, o sea, cualquier cosa, siempre todo el mundo participaba, niños, grandes, ancianos, ¿no? Es una cosa que ahora se ha perdido, ¿no? Y como veremos qué tal, pues, y esto es lo que sorprende, que veremos a muchos niños y, bueno, todo tipo de gente, ¿no? Ahí participando en las revueltas, ¿no? Bueno, cuando estaba haciendo esto, pues conocí a Agustí Centellas, le enseñé las fotos y fue el personaje que más me influyó, ¿no? Pues diciendo pues que tenía, si yo me gustaba esto, que tenía que continuar, que tenía instinto para ser fotógrafo, ¿no? Y así le hice caso y bueno, y me fue bien, ¿no? Y entonces antes de conocer a él, tenía un fotógrafo que se llamaba Edward Curtis, que era el que fotografaba a los indios de Norteamérica, ¿no? Y ese, bueno, antes de conocer a Agustí Centellas, pues era el personaje que más admiraba, ¿no? O sea, me gustaba como aventurero, me gustaba como fotógrafo, me gustaba su relación con los indios, ¿no? Y bueno, y volvemos al barrio de Nubarres. Bueno, aquí vemos a dos ancianos, ahí que, bueno, en aquella época, pues la parte así social, pues estaba un poco abandonada, ¿no? Pues es que eran dos ancianos que vivían en la calle. O sea, viendo las fotos estas de la época aquella a la época ahora, pues a nivel social poco ha cambiado, ¿no? Porque veremos las fotos que se piden escalas gratuitas, o sea, mejora para la juventud, o sea, otros reclamando temas sociales que son totalmente de actualidad, ¿no? Bueno, esta es una zona ahí del último barrio de Barcelona que pertenece a Nou Barris, que es Vallbona. Bueno, aquí pisos sí, barracas no.
Aquí son los lavaderos públicos que habían. Esto es un poco el ambiente que había en el barrio. Esto es una abuela y su nieta y tal, pues cogiendo la comida en los containers. Bueno, esta fue la segunda foto que hice, ¿no? En un campamento de barracas y tal que había, pues esta niña estaba en un somier y bueno, aquí esta me gustaba mucho porque son dos niños dentro de un armario ahí conversando, ¿no? O sea, ahora que ya la conversación se ha perdido, pues ellos dos dentro del armario pues estaban hablando ahí. ¿Qué haces tú ahí, no? Pues yo estoy aquí que no voy a la guardería. ¿Y tú? Ah, pues yo tampoco voy a la guardería. Bueno, conversaciones así cuando las relaciones humanas estaban muy bien, ¿no? Y esta fotografía pues fue la última foto que hizo la periodista Margarita Rivière, que la quiso incluir en la portada de su último libro, ¿no? Antes de fallecer, que era un libro de conversaciones. Bueno, vamos viendo así fotografías ahí de las primeras que hice. Aquí este solar lo queremos para el barrio. Esto era el Instituto Mental, que me pude colar y se pude hacer alguna fotografía. Estas son las barracas donde yo vivía. Al lado había un asentamiento de barraquismo y con los niños de aquí de estas barracas son los que yo compartía la escuela, ¿no? O sea que ya de pequeño y tal, pues la parte social y tal la tenía muy pegada a mí, ¿no? Este es el asentamiento de los niños jugando en un sofá. Bueno, y aquí ya unos niños y tal llevando una pancarta, nuestra lucha es tu lucha, ¿no? O sea, ahora si se publicara esta foto, pues tendría polémica, ¿no? Que si usamos a los niños, que si los usamos para nuestras reivindicaciones. O sea, ya te digo, era una época que todo el mundo participaba, ¿no? Sin nada, nadie se quejaba, nadie decía si eran pequeños, si eran grandes, si eran ancianos, ¿no? Era una cosa muy natural. Aquí ya también los vecinos unidos jamás serán vencidos y ya la vestimenta y todo esto ya se ve que es de aquella época, ¿no? Aquí otra, piso sí, barracas no. Y bueno, o sea, había bastantes coches abandonados y los coches abandonados pues se usaba para todo, ¿no? Para hacer barricadas. Aquí en esta fotografía la podemos ver que querían meter una instalación eléctrica y el barrio dijo que no podía ir aquí una instalación eléctrica porque era un solar para un casal de jóvenes, ¿no? Y entonces todos los coches y toda la basura que había en el barrio lo llenaron y al final no se construyó, ¿no? Aquí también, pues no es, o sea, ya se ve aquí el barrio, o sea, los edificios en solares de nadie, pues ya, pues queremos más escuelas, ¿no? O sea, era una época de migración, con mucha migración del sur, venía para aquí y entonces se asentaba en los barrios periféricos, que era la construcción de los barrios en este caso de Barcelona, ¿no? Pero que era muy similar a los de Madrid, Valencia o Bilbao, ¿no? Bueno, aquí podemos ver las construcciones, la autoconstrucción de las casas, ¿no? Cogían ladrillos de obras o cualquier cosa, pero, o sea, el tipo diferente de ladrillos, ¿no? Se ve que cualquier ladrillo era para levantar dos pisos. Bueno, aquí también, o que pusieron un transformador en una casa y los vecinos también se quejaron, pintaron otro coche que estaba abandonado. O sea, veremos ahí que es la época del 600, ¿no? Y bueno, y esto que ahora tanto está de moda sobre la mujer, la violencia de las mujeres y tal, pues contra las mujeres, pues en aquella época pues ya también había, ¿no? Se empezaba el movimiento feminista y tal, y ahí en Nubarres estaba muy pegado, ¿no? O sea, y entonces pues muchos sitios pues ya habían pintadas, ¿no? En esta pintada que es allí, pues a mujer violada, picha cortada, ¿no? Y aquí otra pintada, no la explotación del hombre contra el hombre, ¿no? O sea, era un barrio muy así, ¿no? O sea, ya te digo que era una zona muy revolucionaria, que la parte social, la parte de comunicar, de ayudarse uno al otro, pues lo tenían todos, ¿no? Aquí, si no sé si habéis visto la película El 47, del secuestro del autobús, que le han dado varios premios, ¿no? Pues bueno, pues ahí este fue el caso de un autobús que secuestraron, pero es que en Nubarre secuestraron en esa época como 15 o 20 y nadie ha hablado, ¿no? Este es el secuestro del autobús 12.
que bueno, se lo pararon y entonces ya aquí están haciendo barricadas, ¿no? O sea, para todo servía. Aquí otra vez, aquí hubo otro coche abandonado que lo tiraron ahí, hicieron otra barricada y aquí estaban reivindicados hospitales, ¿no? No había ningún hospital de zona en el barrio y entonces pues, o sea, se quejaron si iban que querían la construcción de un hospital porque tenían que ir al centro de Barcelona y que no. O sea, que el barrio aumentaba y no había absolutamente nada social, ¿no? Y aquí pues esto. Aquí un joven ahí con su hermano pequeño ahí pidiendo también, aquí pedían escuela para todos. Aquí levantando ahí, haciendo barricadas, un hombre ahí cogiendo un cacho pedrusco y tal para hacer una barricada, ¿no? Aquí igual, bueno, ya vemos que en las fotografías el tipo de barrio que era, ¿no? Esto es el cierre en la concejalía del ayuntamiento de Nubarres. Aquí también otros autobuses que también fueron secuestrados para pedir mejoras por el barrio. La cuestión era secuestrar en autobuses, hacían barricadas, hacían bajar a los pasajeros y luego los secuestraban y iban a la plaza del ayuntamiento. Bueno, y enseguida venía la policía y habían cargas y eso. Aquí igual, aquí también hubo una manifestación que fuimos al ayuntamiento y acabó pues ahí con la carga policial. Aquí carreras. Bueno, aquí como estaba haciendo fotografías, el policía este fue contra mí, ¿no? Dice, no, fotos y tal, y bueno, recibí unos golpes. Esta fue la primera foto que hice desde el balcón de mi casa de la policía, ¿no? O sea, que entraron en un bar que también hacían ahí manifestaciones, ahí detuvieron a todos los que estaban dentro. Y esta ya aquí ya acaba la etapa de Nubarris y estas dos fotos son mucho más tarde, ¿no? O sea, las últimas fotos que yo hice del barrio fue en el año 89, que ya trabajaba en el periódico La Vanguardia, y era que proclamaron a Barcelona ciudad olímpica, ¿no? Entonces había un barrio en medio de ahí que cruzaba el cinturón de Ronda, que entonces era una manifestación de parados, mujeres y niños, ¿no? Y bueno, y hubo una carga policial muy desproporcionada y bueno, detuvieron a mucha gente, pegaron a los niños, la policía, a mí, por ejemplo, o sea, cuando vieron que hacía fotos, dijeron, coged la cámara del fotógrafo, ¿no? Entonces, pues toda la policía fue a buscarme a mí, yo apreté a correr, cogí la cámara, se le di a un niño y el niño se la dio, que en este caso iba acompañado de un periodista de La Vanguardia. Se la di al periodista de La Vanguardia y toda la policía detrás para rescatar la cámara. O sea, no la pudieron coger, pero a mí me detuvieron y me llevaron al calabozo. Y entonces llamaron al periódico y dijeron, si no se publican las fotos, dejamos a su fotógrafo en libertad, ¿no? Y entonces, pues bueno, o sea, hubo ahí negociaciones y tal, a mí me dejaron en libertad y estas fotos se publicaron en todo el mundo, ¿no? O sea, diciendo, la Barcelona que ha sido proclamada olímpica, o sea, corta la libertad de expresión y el fotógrafo queda encarcelado, ¿no? Y bueno, y así acaba ya mi historia con Novarres. Aquí también una de las chicas detenidas. Aquí también, aquí en la época yo de joven y tal, más joven, pues esto es una comisaría que tiraron un cóctel molotov y estaba yo solo, ¿no? O sea, en esa época la única persona que hacía fotografías así de este movimiento y tal era yo, ¿no? O sea, yo estaba dentro de toda la parte asociativa. Bueno, y aquí ya acaba hay la segunda época, ¿no? Lo que te comentaba, pues a partir de aquí, pues entro a trabajar con Colita, allí aprendo a revelar, o sea, me enseña un poco a ver, ¿no? O sea, me enseñó mucho más. Si yo tenía un estilo, pues con Colita y tal, pues me enseñó a revelar, me enseñó a ver, a interpretar las cosas, ¿no? Y además era una mujer y tal, también, ¿no? Muy combativa, ¿no? Y bueno, o sea, con ella aprendí mucho. Y a partir de aquí también entré en el periódico Telexpress, que me encargaba de la parte de espectáculos, ¿no? Y Muy bien. ahora vamos a ver aquí unas fotos ahí de, del Telexpress y ¿no? Así lo es.
el primer trabajo que hice en el Telexpress, pues imagínate cómo han cambiado las cosas, ¿no? O sea, yo tenía 19 años ya cuando entré bueno, cuando entré en el periódico Telexpress, que me dieron el carnet ese, bueno, ese carnet es un año antes, ¿no? En 17. Voy al primer concierto de Bob Marley en Barcelona. Y entonces, pues bueno, me dejan estar ahí el concierto, o sea, puedo hacer todas las fotos y esto, ¿no? Y cuando acaba el concierto les digo, me gustaría ir con Bob Marley porque quiero hacer un reportaje sobre los Rastas, ¿no? Pues en ese momento no había ningún impedimento, o sea, el manager de Bob Marley me hace pasar, me lo presenta y tal, y Bob Marley me dice, ¿quieres hacer un reportaje de los Rastas y tal? Pues mañana y tal yo me voy para Kingston, que era la capital de Jamaica, me subo con él y nos vamos a Jamaica y hago el reportaje de durante una semana con él ahí en Jamaica, ahí todos fumados, ¿no? Y el segundo reportaje, bueno, era este, y era sobre Tina Turner, ¿no? O sea, que también, pues, también o sea, hicimos la entrevista, pero que también nos dejaron hacer fotos con ella en los camerinos, ¿no? Y aquí, pues, aquí se ve cómo han cambiado la época, ¿no? Cuando ahora estos son grandes estrellas, muchos han muerto y otras están vivas o han cambiado de nombre, ¿no? Pero en aquella época, pues, todo era mucho más familiar y todo era mucho más fácil. Tú hacías un concierto, había la pasarela, que todos los fotógrafos se metían ahí y te dejaban hacer todo ahí, todo el concierto, ¿no? Sin normativas, sin libertad de expresión ni nada, ¿no? Y ahora, pues nada, ¿no? Ahora te meten en una jaula, puedes hacer cuatro fotos cuando ellos dicen y se acabó, ¿no? Aquí es una cosa que yo veo, aunque no haga espectáculo, me lo explican los compañeros, que lo tienen muy difícil, ¿no? Para poder hacer así ahora los eventos así musicales, ¿no? Bueno, y estos son ya algunas fotos que hice durante cuando estaba en el Telexpress, la última etapa del Telexpress, y luego pues en el año 82 pues ya me voy a Cuba, estoy una temporada en Cuba hasta que me echan, y de ahí cuando me echan vuelvo a Barcelona y entro a trabajar en el periódico La Vanguardia. Te quería preguntar, Sí. con el africanista David Serra hiciste un reportaje sobre el continente africano, visitaste más de 30 países y realizaste más de 30.000 fotografías, una selección de las cuales dieron forma a uno de tus libros, Historias de África. De aquel Mm. viaje surgió uno de los reportajes que más repercusión han tenido en tu trayectoria. Lo hemos dicho en la presentación, que fue seleccionado por Associated Press como uno de los mejores 100 reportajes del siglo XX, el día que Cádiz perdió parte de su vida. Eh, ¿Qué nos puedes comentar de tus trabajos en el continente africano? O sea, todos, o sea, con David Serra nos conocíamos ya de pequeños, ¿no? Y entonces un día me comenta, es que los grandes fotógrafos y medianos, los fotógrafos que visitan África, pues dan solamente la parte folclórica o la parte conflictiva, ¿no? Pero hay una zona intermedia, ¿no? Entonces con él, pues empezamos a recorrer todos los países de África explicando pequeñas historias, ¿no? Y una de estas historias era la ablación de Cádiz, ¿no? Que yo no tenía previsto. Ahora os voy a pasar ahí. Bueno, yo quiero avisar que las primeras fotos son un poco duras, ¿eh? Ahora lo miramos. Bueno, estas son las historias de África. Esta era la historia de este niño que tenía la malaria y estuve un tiempo ahí. Espera. Esto era historias de África y era el niño este que tenía la malaria y estuve varios días con su familia haciendo se llamaba Mahmata, la mujer, bueno, la madre, y era el hijo de Mahmata tenía malaria, ¿no? Y aquí empieza el reportaje de Cádiz, ¿no? O sea, este reportaje surgió sin yo buscarlo, ¿no? Estaba haciendo historias de África, o sea, sobre el reciclaje de basura, o sea, reciclaje de latas de sprays que hacían coches, de un neumático hacían zapatos, ¿no? Entonces mi amigo me dice, mira aquí, ahora van a hacer un ritual aquí al lado y tal,
que es sobre la ablación, ¿no? Y entonces me invitó. Yo no tenía ni idea de lo que era, ¿no? Entonces, pues bueno, voy para allá y me quedo espantado de lo que veo, ¿no? O sea, veo ahí a una niña que están cogiendo de pies y cabeza y entonces la están mutilando las partes genitales, ¿no? De ahí no saqué ninguna fotografía, me quedé un poco traumatizado, ¿no? Entonces volví a Barcelona, me empiezo a informar de lo que era este ritual, ¿no? Y en aquella época no se sabía muy poco, ¿no? Entonces, bueno, como yo iba mucho por África, pues le hablé con él y digo, mira, que quiero hacer ahora, quiero hacer el ritual de la ablación, pero me quiero centrar con una niña, ¿no? Entonces llego a Mali y a Burkina, entonces le pregunto a los jefes del pueblo y tal, a los líderes, mira, que quiero hacer el reportaje este, pero me quiero centrar con una niña, ¿no? Y entonces, como ya me conocían, digo, ah, sí, pues ahora, mañana se lo vamos a hacer a cuatro, bueno, de aquí una semana, y tú, pues bueno, o sea, puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, estás aquí con nosotros y bueno, mientras que seas respetuoso, pues puedes hacer, y así fue, ¿no? Entonces, esta niña se llamaba Carly. Bueno, y aquí es, bueno, hemos visto ahí la mutilación. Estoy varios días con ella y hago pues cuando se levanta, cuando está durmiendo, cuando va con los amigos, cuando juega, ¿no? Estas fotos que vamos a ver es cuando hacen el ritual, ¿no? Esta es la fotografía pues que seleccionaron como de las mejores del siglo y que le dieron el premio Fotopress, el Ortega y Gasset fue menciones, bueno, le dieron varios premios, ¿no? Y con la fotografía esta, con el dinero que recogí, monté una escuela allí en Burkina, entonces para niñas que no querían o familias que no querían ser mutiladas. Y bueno, y entonces pues muchas veces pues del dinero que me han dado de los premios siempre lo he invertido en temas sociales, ¿no? O sea, con las mujeres quemadas pues también, ¿no? Lo hice a un centro de acogida de niñas quemadas, en lo de la prostitución igual, ¿no? Ahora continuamos. Y entonces aquí es la otra fotografía que ya le han hecho la ablación y entonces ya está con una manta, ¿no? Aquí vemos esto de aquí, las manchas atrás, esto es el gallinero y ahí matan las gallinas, no hacen el sacrificio de las gallinas, hacían el sacrificio no de las niñas, sino la mutilación, ¿no? Entonces, pues hicieron el reportaje de Cádiz junto a tres niñas, ¿no? Se lo hicieron a cuatro niñas a la vez, que era del mismo poblado. Entonces, al día siguiente, al cabo de poco tiempo, me llaman, ah, mira, como estabas interesado con esto, en el campo de fútbol de ahí se lo vamos a hacer a 600 niñas a la vez, ¿no? O sea, me pareció una barbaridad y o sea, ni acepté ni nada, ¿no? Con la experiencia esta ya tuve bastante. Bueno, entonces, claro, así. Hay algo que quería preguntarte. Pero mira, sí, eh, mm, Has seguido la vida de Cádiz a lo largo de sí, los años y creo que la has seguido fotografiando, ¿no? ahora es lo que te iba a pasar. O sea, cuando hice el reportaje de la ablación y esto, pues entonces se hizo una gran campaña a nivel internacional y el gobierno de Burkina Faso y de Mali lo prohibieron, ¿no? Entonces hay una cosa que la mujer, la burkinesa que hizo la ablación de la niña, pues ella lo continuó haciendo, no tenía estudios, no se había enterado ni nada, ¿no? Y entonces la encarcelaron porque se la hizo, ¿no? Entonces me llamaron y tal y me dijeron, oye, mira que como ha tenido mucha repercusión el reportaje, la mujer que le hizo la ablación a la niña está detenida, ¿no? Entonces, bueno, tuve que ir a Burkina y la saqué de la cárcel con la condición de que nunca más, pues, hiciera esta práctica, ¿no? Que era una cosa cultural, pero que tanto, o sea, las cosas iban avanzando, como habían ahí el televisor había ahí, tenían ahí pues libros y tal, pues esto ya había caducado y que eran momentos diferentes, ¿no? Ella lo entendió y dejó de hacer estas prácticas, ¿no? Y entonces con el dinero, como he dicho, con el dinero que gané, pues monté esta escuela de aquí, ¿no? Esta es la escuela cuando Capital fue el primer día de la escuela. Aquí, pues con Cadi bailando en una fiesta que hicieron, pues me invitaron ahí con niños de la escuela, familiares, esta es Cadi, y aquí estoy yo con ella bailando. Aquí, pues, es una foto de la vida cotidiana de la niña, ¿no? Aquí igual, aquí está Cadi y su hermana Akima.
Se pusieron Kima, pues como yo era Kim, pues le pusieron Kima a la hermana. Esta es Cady, la hermana, y este es el amigo que, bueno, es mi mejor amigo y tal, y que está en casa de él. Entonces Cady ya tenía 16 años, y entonces me dice, tío Kim, me llamaba el tío Kim, ¿no? Me dice, oye, tío Kim, que mira, que me gustaría tener unos tejanos, ¿no? Y entonces fui con ella, pues, a comprar los tejanos, ¿no? Y realmente cuando entró en una tienda, bueno, era una tienda una tienda así rústica, así muy rudimentaria, que vendían los tejanos, ¿no? Y bueno, cuando los vio fue una impresión para ella, nunca había entrado a una tienda y menos de ropa de mujer, ¿no? Y entonces la vista se le fue y bueno, se compró unos y estaba ahí, pues encantada de la vida, ¿no? Aquí está ya Cádiz el otro día con Kima, que fuimos a un safari por ahí, ¿no? O sea, yo en Burkina y tal, pues mi amigo tenía un coche, y entonces cuando yo llegaba ahí, siempre me llevaba a la Quima y a la Cádiz por todo África, ¿no? Me iba a Togo, a Benin, a Senegal, a Mauritania, a Mali, siempre iba con ellas, ¿no? Aquí igual, aquí ya vemos a la Cádiz más mayor. Aquí a la hermana de la Cádiz eran varios hermanos, otra de las hermanas, que a esta también está en la foto de cuando le hicieron la ablación, ella está también, era una de las cuatro. Aquí Cádiz se le encantó un día, pues se me ocurrió pues llevarle burbujas de estas de payaso, de estas que hacen, de esto que soplas. Y bueno, o sea, y cuando lo descubrió, cada vez que iba siempre me pedía burbujas, ¿no? El juguete este de las burbujas. Y era el juguete más pedido de los niños de allí, ¿no? O sea, tenía que llevar 7, 8 o 10 ahí juguetes de esos porque todos los chavales querían. Aquí ya adulta, la Cade, aquí ya tiene 20 años, pues haciendo una fiesta de una de sus amigas que se casaron. Aquí con Cade, con su hijo, y también, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? Con las burbujas, ¿no? O sea, las burbujas eran una cosa ya muy familiar. Y aquí yo con Cade ya tenía 23 años, y entonces aquí ya tuvo un marido, tuvo más hijos, y aquí ya es la última foto del reportaje, aunque yo la continúo viviendo, pero ya se fue a vivir a Costa de Marfil, se divorció, se casó. Bueno, pues hay que ver que todas las mujeres africanas tienen un montón de hijos con diferentes maridos, ¿no? Y entonces Cady, aunque tuvo una enseñanza, porque con el dinero que me dieron de los premios, aparte de coger la escuela, de construir la escuela, también le di que ella pudiera estudiar y tal, ¿no? Pero bueno, esto de la tradición de tener varios maridos y un montón de niños, pues esto no cambia, ¿no? Y bueno, y aquí es la parte de, y aquí se acaba la historia de Cádiz, ¿no? Y bueno, lo has comentado, ¿no? Que el reportaje este influyó en que los gobiernos de Mali y de Burkina Faso Y de la mayoría declararan, de países africanos. y la mayoría de países. Entonces, ¿qué opinas sobre el poder que puede tener la fotografía en la toma de conciencia de la gente y de la acción de los gobiernos? Yo creo que un trabajo fotográfico bien hecho, respetuoso y sobre todo éticamente bien, sin aprovecharse y tal, sí que puede influir, ¿no? O sea, yo creo que la fotografía tiene un poder absoluto, ¿no? O sea, para poder cambiar las cosas, ¿no? Y durante mucho tiempo, pues se han hecho reportajes y hasta que no ha habido una fotografía, pues si no hay fotografía, pues no se demuestra nada, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí que tiene un poder. Y ahora en estos momentos lo vemos, ¿no? En las guerras de Ucrania o de Gaza, ¿no? O sea que nunca han habido tantos fotógrafos y periodistas muertos, ¿no? O sea, nos hemos convertido en el blanco total y absoluto, ¿no? Y a mí lo que me molesta y critico es que ningún gobierno ha hecho nada, ¿no? O sea, nos matan como moscas y ningún gobierno hace absolutamente nada. Nadie condena las ejecuciones de fotógrafos, la matanza de fotógrafos, ni nada, ¿no? O sea, estamos viviendo en un momento peligroso, ¿no? Para el fotoperiodismo, ¿no? O sea, en aquella época ya era peligroso y tal, pero ahora hemos llegado a unos límites que sobrepasan, ¿no? Pues se empieza con los espectáculos, que ya no te dejan hacer fotos, ya solamente te dicen lo que tienes, el momento que puedes fotografiar o no,
y ya está, ¿no? Y se acaba pues en la calle, ¿no? Y el problema es que los gobiernos y los periódicos lo aceptan. Quería preguntar por otro de los proyectos, no sé si lo tienes a mano, que es Los Olvidados, Resistencia Cultural en Colombia. Mm, ¿Nos puedes contar algo de este proyecto y qué diferencia encontraste si las hubo con otros trabajos tuyos? O no Mm. sé si lo tienes a mano. Bueno, tengo 4 o 5 fotos, pero Ajá. ahora las vamos a pasar y ahora explico así. Bueno, el reportaje este de los olvidados de resistencia cultural en Colombia era un trabajo que me encargó ACNUR y la Universidad de Bucaramanga en Colombia. Entonces se trataba de que es un río que habían muchos músicos, o sea, era una zona muy musical, ¿no? Y entonces el encargo era recuperar y hacer un reportaje sobre la vuelta de todos estos músicos para lo que era con música muy popular, ¿no? Y querían, pues, la universidad quería recuperar, pues, toda esa tradición musical sin perderla, ¿no? Entonces, con ayuda de Naciones Unidas y ACNUR se pudo conseguir y llevaron muchos a los poblados, ¿no? Pero bueno, fue muy complicado. O sea, a mí primero contactaron conmigo a ver si me interesaba. Yo dije que era un proyecto muy interesante, pero que después se tuvo que pedir permiso. O sea, una delegación de Naciones Unidas y de la universidad tuvo que recorrer todo el río Magdalena desde Barranquilla hasta el final, o sea, porque era una época que el río estaba dividido en varias zonas. La primera zona era de los narcotraficantes, la segunda de las FARC, la tercera de los americanos, la cuarta de las fuerzas de Colombia, ¿no? Y la quinta, sálvese quien pueda. Entonces, pues bueno, antes tuvo que ir una persona, ir con el delegado de cada zona, o sea, con el jefe de los narcotraficantes, hablar con él. Mira, que va a venir un periodista español que quiere hacer este reportaje. No es un reportaje de denuncia, sino es un reportaje así cultural sobre la música y tal. Bueno, y aceptaron, ¿no? Entonces, cuando yo voy por el río y de repente, atención, atención, paren la barca o disparamos, bombardeamos. Y en menos de 5 minutos, pues tenías que sacar el papel y decir, soy el fotógrafo español que me han dado un permiso, ¿no? O sea que tú podías perder la cabeza, la cámara, todo, pero esta documentación no la podías perder, ¿no? Y así, bueno, entonces se subían a la barca, o sea, íbamos a tierra y tal, y entonces pues me enseñaban un poco, ¿no? Entonces aquí en la foto que vemos es el poblado de Santa Marta, en una fiesta de narcotraficantes y paramilitares, ay, perdón, en una fiesta de narcos, así que iban vestidos de paramilitar y con pues, gente ahí de la población de allí, ¿no? O sea, aquello era una confusión, ¿no? Porque los narcos se vestían de paramilitar, se vestían de las fuerzas de Colombia, o sea, era todo un caos total, ¿no? Y bueno, y entonces esta expedición duró 2 meses, íbamos por el río, entonces íbamos primero por la zona que estaba controlada por los narcotraficantes, seguíamos el río, íbamos a parar en las fuerzas de las FARC, esta de aquí esta de aquí es una zona de las FARC, ¿no? Este era un cementerio donde habían ido las víctimas del conflicto, ¿no? Y entonces cuando le preguntabas, pues estos eran sus hijos, eran los que habían muerto, ¿no? O sea, los tres y tal habían perdido a los tres hijos pues en el conflicto, ¿no? Y se lo tomaban a broma, ¿no? O sea, a mí me sorprendió mucho que con todo lo que había, ¿no? O sea, todo el ambiente de conflicto, de violencia que había, todo el mundo se lo tomaba como una cosa cotidiana, ¿no? Por ejemplo, un día y tal, me voy a bañar al río, se acerca un niño y me dice, oye, ¿me enseñas tu pistola y tal? Y digo, yo no tengo pistola y me contesta, el niño tenía como 3 años o 4, ¿eh? Digo, no, no, pues si no tienes pistola, aquí te van a matar enseguida, ¿no? Y esto me sorprendió un poco, ¿no? Y luego al día siguiente me estoy bañando y otro, ¿no? Y dice, pues hoy es un día que puedes estar contento porque el río nace limpio, ¿no? Y digo, ¿por qué? Y me contesta, bueno, es que el río siempre nace de color rojo, ¿no?
y nacía rojo y tal porque había ahí había un serradero que cogían a las víctimas y a los detenidos y los metían dentro del serradero y bueno, y salía sangre, ¿no? Los trituraban y lo echaban al río y por eso nacía colorado, ¿no? Bueno, y esta foto también me sorprende mucho en Colombia porque voy al cementerio totalmente destartalado y veo a este niño así pequeño con una caña de pescar, ¿no? Entonces hago la foto y le pregunto, hola, ¿cómo te llamas? Dijo, me llamo Jaimito y tal. ¿Y qué estás haciendo? Dice, no, estoy pescando las almas de mis familias, de mis hermanos que han muerto, ¿no? Que los han matado, ¿no? O sea, esta foto me conmueve mucho, ¿no? O sea, me conmueve más las palabras que dijo el niño que no la foto, ¿no? O sea, decir ahí que estaba pescando las almas, lo encuentro de una dureza así increíble, ¿no? Bueno, entonces esta es una campesina que hay, ¿no? Que con el conflicto y tal, pues no tenía nada para comer. Y esto es también un parto que había, también de las mujeres y tal, que tenían que andar un montón para poder llegar a un médico de cabecera para poder tener el niño. Y esto también, ¿no? Y aquí al final, el final de la historia de los olvidados, pues me hice amiga de esta mujer, ¿no? Esta mujer ya tenía ciento y pico de años y su marido había muerto por el conflicto y tenía una carranga. Una carranga es una cabeza de asno que pueden tocar, ¿no? Y entonces, bueno, se quedó sola, la carranga esta me la dio, me dijo, bueno, tú tienes cara de buena persona, quiero que me la cuides, ¿no? O sea, esto también me quedó un poco así sorprendido, ¿no? Y bueno, y la foto esta, o sea, se quedaba como toda la noche despierta y estaba hablando con el perro. O sea, esto que los animales son los mejores amigos del hombre, pues es cierto, ¿no? O sea, y se quedaba así el perro, o sea, quieto y escuchando a ella, a la mujer, y la mujer hablaba sola, ¿no? Bueno, hablaba y yo estaba ahí presente observando, ¿no? Pero era de una ternura increíble, ¿no? Y bueno, y aquí acaba la historia, ¿no? Entonces, cuando se hizo el libro, Eduardo Galeano hizo pues unas palabras, ¿no? Que también era muy bonito, que decía, este libro suena mientras navega por las aguas del río Magdalena, va recogiendo los cantares de la gente y los sones de las guitarras, las tamboras y los acordeones. En el altar de la música celebra su comunión, las palabras y las imágenes, ¿no? Estos textos y estas fotos de certera belleza eligen así la mejor manera de contar las desventuras de una región castigada por la violencia y la pobreza, que en la música se encuentra el rescate y la redención. Y esto fue la presentación de Eduardo Galeano, ¿no? Entonces, pues bueno, se hizo la presentación en la Feria del Libro de Bogotá y tal, y le dieron un premio al mejor libro editado, ¿no? Por la Fundación García Márquez. Bueno, y esta Mm, es la que- historia de los olvidados, ¿no? Una historia muy bonita, pero lleno de palabras muy duras, ¿no? O sea, cuando a mí lo del niño me dijo esto del serradero, me quedé acojonado. Cuando me dicen, ¿por qué te bañas ahí? También, ¿no? Dice, oye, ¿tú no te llevas pistola y tal? Y bueno, y también en el reportaje este voy a un pueblo y me dicen, hombre, tú eres gringo. Y dice, no, no, soy ahí español y tal. No, no sabían dónde estaba España ni nada, ¿no? Y me dicen, ¿pero qué quieres? O sea, ¿los balines en la barriga o la cerveza llena de cerveza y tal? Dijeron una palabra que ahora no me acuerdo, ¿no? Y bueno, entonces, pues me tenía que emborrachar. La cuestión era o balines o borrachera, ¿no? Me decían, Eso me dijeron, ¿qué B quieres, no? ¿Balines o borrachera? Te damos a elegir. Dice, ¿qué quieres para el cuerpo? ¿Qué quieres para el cuerpo? ¿Balines o borrachera? Y claro, acabé ahí bebiendo ahí tal, ahí todos, ahí, lo que sé qué pasó. Kim, casi toda tu obra la has realizado en blanco y negro. ¿Consideras que el color distrae, que entorpece la atención o son otros los motivos? Bueno, o sea, primero es que con colita y tal, yo, o sea, de pequeño ya con cámara de cartón hacía blanco y negro, ¿no? Y entonces cuando estuve trabajando con Colita, claro que Colita, pues el círculo de amigos que tenía Colita era Catalá Roca, Oriol Maspons y Javier Viserax. Y los cuatro, que eran los cuatro jinetes del apocalipsis, es el que yo me movía, ¿no? Me llevaba, ¿no? Y todos hacían el blanco y negro. Y entonces, pues esto fue una parte que empecé a trabajar en blanco y negro, ¿no? Y la segunda es que el tema que yo hacía, el color distraía mucho. Entonces, pues
en blanco y negro centraba lo que yo quería, ¿no? Por ejemplo, con lo de Cádiz, pues se lo hubiera hecho en color, había tanta sangre por todos lados que no se hubiera visto ninguna foto, ¿no? Y entonces así pues hubiera quedado más tranquilo, ¿no? Y entonces poco a poco pues ya te adaptas al blanco y negro y ya lo haces en blanco y negro, ¿no? Y yo tal como están las cosas ahora, me alegro un montón de no haber pasado el color, ¿no? Porque con el color y tal, ahora con tanto color y las fotos, tanto postureo del color y tal, ya me molesta todo, ¿no? O sea, que no sabes lo que es verdad, lo que es mentira, y el blanco y negro pasa más desapercibido, ¿no? O sea, una cosa en color es retocar un poquito, ¿no? Pero es que estas fotos del color tan saturado, lo ves tan irreal que ya pues me he acostumbrado al blanco y negro y ya trabajo así, ¿no? He hecho alguna cosa en blanco y negro, pero por ejemplo cuando hice lo del Barça y tal, pues era una exigencia que me lo hicieron en color, ¿no? Y cuando estaba haciendo lo del patrimonio inmaterial de la humanidad para la UNESCO, eran las fiestas declaradas patrimonio inmaterial, ahí también me pidieron en color, ¿no? Pero ya está, han sido las pequeñas cosas que he hecho y tal. Y a veces también, pues, por ejemplo, ahora he hecho un trabajo sobre los premios Nobel, que lo hice para el magazine, y luego después, y luego le sigo independientemente, ¿no? Empecé en color porque el periódico lo quería en color, ¿no? Pero luego cuando se han hecho los libros o diferentes exposiciones, lo he hecho en blanco y negro, ¿no? O sea que a veces era, el original era en color, pero cuando lo aceptaba para hacer una exposición o un libro que era más personal, pues lo pasaba a blanco y negro. Sobre esto que este último proyecto que has comentado, te quiero preguntar. Realizaste un proyecto sobre la educación en el mundo y en todos los viajes que hacías fotografiabas las escuelas de los países que visitabas. Publicaste un libro con 100 escuelas de 100 países. Eso te llevó a fotografiar a muchísimos premios Nobel. El proyecto Nobel se inició con José Saramago y luego con García Márquez. Y hace nada, hace apenas unas semanas, me enviaste unas fotos, de hecho, de la presentación. Se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México, el último libro que has hecho sobre los Nobel. Eh, ¿Qué nos puedes contar de este gran proyecto, de ambos, el de las escuelas y el de los Nobel? Que por cierto, el otro día en la prueba me enseñaste una foto de tu hija, de Ada, que está ahí contigo, rodeada de un montón de muñecas que también le traías de cada país al que ibas. Empezamos por el principio. El primero era, o sea, como yo dejé, ponemos la de las escuelas, ¿eh? Ahora sale la foto de las escuelas. Un momento, salta. Ahora. Mm. Bueno, o sea, el proyecto de las escuelas, o sea, hay dos cosas que siempre me han marcado, ¿no? O sea, yo de pequeño tenía mucho interés, pues, como he dicho, de la antropología y arqueología y de la convivencia de las diferentes culturas, ¿no? Pero bueno, para bien o para mal, no hice los estudios, no acabé los estudios y tampoco aprendí idiomas, ¿no? Entonces, bueno, el azar me hizo llevar por todo el mundo y entonces en cada lugar del mundo que iba, pues tenía muy marcado cómo aprendían, ¿no? Y entonces, pues bueno, o sea, de todos los viajes que hacía, pues siempre hacía una foto de una escuela. Y bueno, o sea, al final cuando fui a 100 países, el libro son de 100 fotos de 100 países, de 100 escuelas, ¿no? Y entonces, cuando se hizo la exposición del libro, quise hacer, para no hacerlo así solamente con la foto, le pedí a 100 escritores, premios Nobel y premios no, ahí han colaborado Kapuscinski, Joan Marcel, Rosa Regás, así unos cuantos, ¿no? Y luego también García Márquez, Salamago, ¿no? Entonces, en el proyecto Nobel, ahora os pasaré algunas fotos de las escuelas, con el proyecto Nobel le dije al jefe de cultura de la vanguardia, le dije, mira, que era Xavi ayer, le dije, mira, quiero hacer el libro este que se va a hacer con una exposición de la educación en el mundo, pero me gustaría hacer una que Saramago y Oeke Saburi Soyinka, que era el japonés y el africano que a mí me gustaban,
que hicieran una pequeña reflexión sobre la educación y aceptaron, ¿no? Y a partir de aquí él me dijo, bueno, pero si yo le pido que hagan una pequeña reflexión, le pedimos una entrevista. Y entonces, pues, se lo dijimos al jefe del magazine, que en aquella época era a Carlos Reus, y dijo, ah, vale, pues si hacéis una entrevista a Saramago, a García Márquez, a Oe, pues hacemos una serie, ¿no? Y entonces cuando el magazine me aceptó hacer la serie, yo dijo, jo, pero yo no quiero una entrevista normal y corriente, ¿no? Me gustaría hacer las fotos, estar 2 o 3 días, o por lo menos un día con cada premio Nobel, ¿no? Y entonces así surgió la idea Paseos de Nobel. Entonces son fotos con los premios Nobel, con José Saramago, pues fui por todo el Chiado de Portugal, toda la parte antigua, con Soyinka fui a la primera escuela donde él estudió, que todavía se conservaba el pupitre y donde había convertido de guerrillero, con la Gorrimer, donde estuvo encarcelada con Mandela, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver aquí unas fotos ahí. Esta es una escuela pequeña en una casa de Mali, ¿no? Esto es una escuela ahí en Chiapas, cuando fui ahí en México. Esta es una foto ahí tal, cuando hice la portada de las escuelas de otros mundos, con esto es Burkina Faso, ¿eh? Y ahí por ahí está la CABI. Entonces, cuando con el dinero que me dieron de los premios de la CABI, pues hice una escuela para educar a las niñas que allí no había. Entonces me dijeron, ah, tienes que explicar a todos los niños para hacer la inauguración de dónde eres y de qué país eres, ¿no? Pero ahí no había libros, el problema es que no había ni un libro y que nadie sabía nada, ¿no? Entonces se me ocurrió coger una bola hinchable de estas del Mapamundi. Y bueno, entonces la llevé a Burkina y tal, entonces en la escuela, en la clase, hincho la bola y les explico, mira, vosotros estáis aquí, no soy, esto es España, yo soy de aquí de Barcelona. Bueno, les expliqué cómo pude todo, ¿no? Pero bueno, y entonces a la hora del patio, todos los niños querían tocar la bola del mundo, ¿no? O sea, era como lo que yo les había explicado, lo querían acariciar, ¿no? Y bueno, se montó un follón, vinieron todas las clases ahí, los niños se peleaban para coger la bola, ¿no? La querían tocar, ¿no? Y bueno, fue una cosa también muy emotiva, ¿no? Y esta foto fue la portada del libro Escuelas de otros mundos. Y el texto de esta, pues, la hizo García Márquez, ¿no? O sea, cuando hicimos la entrevista a García Márquez, ya fue la última entrevista que dio y fue la primera durante 15 años porque nunca había dado ninguna entrevista, ¿no? Pero cuando vi el proyecto, dijo, ah, pues a vosotros os la doy, ¿no? Y es cuando dijo la frase aquella que tenía Alzheimer y que ya no podía escribir, ¿no? Que dio la vuelta al mundo. Y entonces la frase que me puso aquí el García Márquez, que fue en sus últimas palabras con su letra y mano, fue, es mejor, si no puedo escribir, es mejor morir. O sea que también es una frase muy dura, ¿no? Y fueron las últimas palabras de García Márquez. Esta es de una niña de Senegal. Aquí hizo un texto y tal, la Chimbosca, que era el premio Nobel de Polonia, ¿no? Con el premio Nobel de Polonia también hay una anécdota porque ella solamente hablaba polaco. Y entonces llamamos al director del Instituto Cervantes en Cracovia, ¿no? Y le decimos, mira que si Bosca nos ha dado una entrevista para hacer este proyecto, dice, es imposible que os dé una entrevista, pero es que no da, no da. Yo es que soy su intérprete y su traductor, no la conozco personalmente, ¿no? Y mira que he traducido sus libros en castellano, ¿no? Y bueno, insistiendo, insistiendo, y él decía que es imposible, que no da entrevistas, ¿no? Bueno, al final se lo cree y bueno, vamos a su casa y tal, nos recibe y dice, ah, es que no quiero fotos y tal, no me gusta que me fotografíen ni nada, ¿no? Entonces yo cojo los papeles de Xavi y digo, bueno, pues si no quiere fotos, pues no hay entrevista, adiós. Y me dice, ah, me caéis muy simpático, pasad, pasad. Y dice, sentaos, ¿no? Y lo primero que pide, dice a su secretario, ah, saca la botella de ron. Y bueno, y con la botella de ron le dice, ah, pues nos sentamos. Dice, bueno, vamos a hablar, pero no podemos hablar ni sobre mí, ni sobre libros, ¿no? Y dice, ¿de qué podemos hablar? Dice, de animales y plantas. Y le digo, ah, pues muy bien. Yo tengo un pastor alemán, ¿no? Y empezamos a hablar de un pastor alemán, de animales y así, plantas, ¿no? Y bueno, y la botella de ron se iba vaciando, ¿no? Y al cabo de una hora, cuando ya está vacía,
pues yo le digo, ah, mira, quiero hacerle una foto con la máscara esa. Y ya está un poco así, piripí, coge la máscara y se la pone y a partir de aquí empezamos la entrevista. Yo empiezo a bailar con ella, a hacer tonterías y tal, y el traductor y tal alucinaba con lo que veía, ¿no? Ahora cuando escribe algún artículo sobre ella, sobre la escritora, siempre dice la frase esta, ¿no? Y el fotógrafo Kiki me acabó bailando con ella, es una cosa nunca vista ni nada, ¿no? Y bueno. O sea, la relación con los premios Nobel también es un poco, que a mí quise un poco sin, aunque era un apartado que no se parece totalmente diferente a lo que había hecho, pero quería lo mismo, ¿no? Esa cercanía, ¿no? O sea, me daba igual que fuera un premio Nobel, que fuera un niño de la calle, que fuera cualquiera, ¿no? O sea, esto, el mundo que yo he fotografiado, tenía que estar yo cercano y quería saber yo quién era, ¿no? Y así con los premios Nobel, los 30 con todos ha sido igual, ¿no? Bueno, esta es una escuela de Burkina Faso y es una escuela debajo de un mango. Aquí están los niños ahí estudiando. Esta es una escuela en Guatemala. Y bueno, y otra cosa que he aprendido es que, jo, tú te vas a cualquier lugar de una aldea o de cualquier pueblo de montaña, de cualquier pueblo de donde sea, la atención por la educación es brutal, ¿no? O sea, cuando tú les explicas una cosa, o sea, quedan atentos, ¿no? O sea, quedan con los ojos así, o sea, totalmente observando lo que dices, no como aquí, que el profesor está hablando y ni puto caso, ¿no? O sea, con el móvil y hace caso, juegan y tal, ¿no? Esto es lo que he aprendido, ¿no? Que la educación en estos países es sagrada. Bueno, y esto es lo que comentaba. Aquí está la Gorrimer, que es la premio Nobel sudafricana, y entonces le dijo, ¿dónde le podemos hacer las fotos? Yo le dije, bueno, a mí me gustaría dar un paseo por la cárcel donde estuvo encarcelado junto a Nelson Mandela, ¿no? Y digo, bueno, ahora están haciendo obras porque va a ser el Parlamento sudafricano, pero podemos ir. Y sí, sí, fuimos a la prisión donde estuvo detenida ahí junto a Nelson Mandela y nos dio una vuelta. Y aquí en la fotografía podemos ver, esta es la celda donde ella estuvo detenido, ¿no? Y en la última es donde estaba Nelson Mandela también detenido, encarcelado. Bueno, y aquí allá en esta foto del Premio Nobel Soyinka, en Nigeria, este es el colegio donde él estudió, que está en ruinas, pero la clase, el aula que él estudiaba, o sea, milagrosamente se conserva, y aquí este pupitre es donde él estudió, ¿no? Y le dije, ah, podemos ir aquí a hacer una foto aquí en el pupitre. Y dice, ah, sí, sí, desde que dejé la escuela ya nunca me he vuelto a sentar ahí, ¿no? Y aceptó sentarse, y de ahí fuimos a dar una vuelta por toda la montaña porque él cuando había la dictadura en Nigeria era guerrillero. O sea, antes de escritor famoso era guerrillero. Y bueno, entonces nos aceptó y fuimos por toda la zona, por todas las montañas donde había luchado contra la dictadura de Nigeria, ¿no? O sea, una cosa importante es que todos los premios Nobel así han tenido una causa que totalmente desconoce, ¿no? Que era su compromiso con los derechos humanos, ¿no? O sea, por ejemplo, Soyinka, García Márquez, Saramago, Oeke Saburet y más las actuales, la Svetlana, la rusa, o Erta Müller, que es la Rumanía, todos han estado en la cárcel y perseguidos o exiliados, ¿no? Y es una parte que la gente desconoce. Y ese Oeke Saburo, que es el japonés, este también es una historia muy dura, ¿no? Bueno, Oeke Saburo era escritor, entonces nace su hijo y entonces lo llaman y le dicen, mire, su hijo tiene una malformación en el cerebro, un tumor cerebral, y tiene 5 minutos para decir o vive o muere. Si vive, si muere, muere, está. Si vive, nacerá con una deficiencia muy alta, ¿no? Y entonces, pues bueno, o sea, entonces ellos deciden que quieren que viva, ¿no? Y nació con una deficiencia pero altísima, ¿no? Y entonces a partir de aquí la historia de Quesaburo cambia, ¿no? Y todas sus novelas, todas sus obras, habla sobre el sufrimiento del ser humano, ¿no? Y entonces y también, pues toda su vida ha ayudado a su hijo, siempre ha estado encima de su hijo para que aprendiera, ¿no? Y entonces, gracias a su familia, a su padre y a su madre, aprendió a hablar, no a hablar, sino a comunicarse con los pájaros. Aprendió el sonido de los gorriones, que tenían un pequeño jardín y cantaban ahí porque les echaba de comer. Y entonces, con el lenguaje de los pájaros, él empezó a componer la música y actualmente es uno de los mejores compositores del Japón.
Y aquí está con unas partituras que él compuso a través del canto de los pájaros, ¿no? Es una historia tan tierna, o sea, pero, o sea, ya te digo, ¿no? O sea, los trabajos, cualquier trabajo que he hecho está llena de unas historias asombrosas, ¿no? Y esto es lo que yo he aprendido siendo fotoperiodista, ¿no? Y respetando la ética y lo que creo, lo que pienso y lo que hago, pues tener una coordinación, ¿no? Que actualmente lo que dices, lo que piensas y lo que haces nada tiene que ver, ¿no? Cada uno va por un lado. Bueno, aquí Saramago con Pilar del Río, estábamos ahí con Pilar del Río, que era su mujer, me dice, ¿quién? Ven, que Saramago está escribiendo a máquina y hace una foto porque nadie ha hecho una foto escribiendo Saramago a máquina, ¿no? Entonces me asomé por la puerta, le hice la foto y me fui, ¿no? O sea que es una foto que no hay. Bueno, y esta es la historia de los premios Nobel y de las escuelas del mundo. Y bueno, yo quiero decir que todas estas fotos están hechas con cámaras, o sea, de segunda mano, que no puede pasar de 200 euros. O sea, esto de llevar ahí cámaras de super lujo, grandes, pues esto no va conmigo, ¿no? O sea, para mí es más importante lo que tú quieres expresar que la calidad de la foto, ¿no? O sea, yo cuando llego, por ejemplo, con historias de África, o sea, yo no voy a hoteles, o sea, me quedo acogido con familias, las familias tienen hijos. Entonces, cuando yo voy para allá, pues claro, tú haces una foto y los niños quieren hacer fotos también. Entonces yo se la dejo y empiezan a hacer fotos. Si la cámara costara 3.000, 2.000 o 1.000 euros, esto yo no lo haría. Y actualmente yo me digo, bueno, si yo aprendí a hacer fotos con una cámara de cartón, con una cámara que es un poco más buena, también haré fotos. Y esta era mi filosofía toda la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, el reportaje de Cabi, de la ablación y tal, se hizo con una cámara que compré en Wall Center, que es esto de cosas ahí de segunda mano, que venden lavadoras y máquinas, instrumentos musicales, ¿no? Y ahí la compré. Y entonces yo Y quiero decir esto que para empezar y tal, pues simplemente con una cámara que hagas fotos, lo que tienes que tener claro es lo que tú quieres fotografiar y lo que quieres expresar, ¿no? Es como un escritor, para hacer una buena novela no necesitas una Mont Blanc, con un Bic de estos de 5 de 1 euro ya puedes escribir, ¿no? O con un coche, o sea, para ir de aquí a ver al vecino no necesitas un Mercedes, con un patinete llegas también, ¿no? Kim, quiero hacerte ahora una serie de preguntas. Sé que a lo mejor nos dejamos algún proyecto sin poder ver, pero bueno, nos estamos ya aproximando hacia el final del encuentro y me gustaría Esto es una, hacerte... esto es una parte de lo que he hecho. Luego otra parte que he hecho ha sido sobre el medio ambiente, ¿no? O sea, y los derechos de la mujer, ¿no? Esto para mí ha sido también, ahora no veremos las fotos porque hablas, pero sí que en mi carrera y tal siempre me he preocupado mucho por los derechos de la mujer y de la infancia y sobre el medio ambiente, ¿no? Ahora hice un libro con Joan Manuel Serrat que se llama Padre, que es de los 50 años, ¿no? Y que habla un poco de esto, ¿no? Cómo hace 50 años Joan Manuel Serrat hablaba, pues, de los derechos de la mujer, el medio ambiente, de las tierras y tal, y ahora continuamos igual, ¿no? Esto será en Pues si, otra charla. Y ahora no, bien. no, si quieres, como lo tienes preparado, Kim, muéstranoslo y luego ya te hago las preguntas para cerrar, ¿vale? Pues voy pasando rápido y ya está. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Joder, que son muchas cosas. 50 años da Ya, para mucho. pues 50 años muchísimo, ahí. está claro. Además, como no tengo ni móvil ni nada, pues en algo tengo que de esto, ¿no? Mira, ¿no? Esta es la portada del libro. Se llama Joan Manuel Serrat, padre es en catalán, si es padre, Quim Manresa, Joan Manuel Serrat. Y este libro se hizo la exposición en Almería. Aquí, pues bueno, ¿no? O sea, la historia empieza, pues, el mundo de Joan Manuel Serrat y mío, pues a través de un marco que representa el mundo, ¿no? Esta es la guerra de Kosovo. Entonces, aquí fui a un campamento así de refugiados y entonces las familias me dijeron que querían las fotos de sus hijos enmarcados, ¿no? Entonces construyeron un marco con papel y tal y a todo el pueblo le tuve que fotografiar con marco, ¿no? Y con esta foto empieza el problema de cómo los niños ven el mundo, ¿no? ¿Ves? Aquí es otra de las fotos con el marco y los niños.
Esto es las guerras, esto es la guerra de Liberia, de los niños con fusil, o sea, no la guerra. Esto es la guerra de Irak que pude entrar, o sea, por Jordania y tal, y pude desmentir de que no era, que era una guerra limpia, ¿no? Y por hacer estas fotos, o sea, el gobierno norteamericano se quejó de que porque había publicado estas fotos. Esto es la guerra de Irak. Aquí es la guerra de Irak con soldados norteamericanos y niños ahí totalmente ahí drogados que les daban los soldados. Aquí un niño ahí también. Esto es un hospital de Irak con un niño totalmente abandonado en un hospital totalmente maltrecho. Este es en Etiopía vendiendo Kalashnikov. Es la guerra de Liberia. Estos son soldados, niños muertos ahí en la guerra de Irak. Eso también, o sea, niños así heridos. Esta es una niña también en Irak también que le explotó una bomba en la mano de un racimo de agua que está prohibido, pero que los americanos tiraron. Esto es Kosovo también, soldados de las Naciones Unidas jugando a tiros, ¿no? Esto es Irlanda, esto es Palestina en Gaza con Payasos sin Fronteras, que en Gaza, donde ahora ya ha desaparecido gran parte, pues pudimos entrar y entonces un payaso le sacó un corazón y al principio se lo tomaron muy mal, pero luego, bueno, aceptaron que nos dejaron entrar. Esto es el muro de Berlín. Bueno, y aquí, esto es la parte de conflicto y derechos humanos. Aquí ya es sobre medio ambiente. Esto es un guante quirúrgico. Es como la niña pues intenta coger el guante de una selva enferma. Esto es la tala de superárboles en la selva, o sea, el gran robot, la máquina, pues destruye todo, ¿no? Aquí una familia de pigmeos que hay las excavadoras que al día siguiente ya no queda nada. Estos son los árboles que están rompiendo, aquí lo están quemando, aquí como queda. Esta fotografía es en Senegal. Fui hace años que aquí habían animales, jirafas, leones, y cuando fui, pues ahora ya del plástico que había era un campo de basura, de los plásticos nacían los baobabs, que es el árbol sagrado, ¿no? Y esto, bueno, esto es un simbolismo, ¿no? Es un cochecito y tal con un mango que sería la jirafa, ¿no? La jirafa se ha convertido así, ¿no? En basura. Esto es sobre el agua, la sequía. La sequía, esto es el chapapote en Galicia, esto es la peste en Huelva, esto es la contaminación de las petrolíferas en el Amazonas. Esto es un, un vertido que hizo el Repsol en Ecuador, que tenía un litigio y tal, y luego, bueno, luego acabó, ¿no? Esto es también uno de los vertederos más grandes. Con esta niña que vive aquí, me dice la niña, ah, mira, ven a mi casa, es muy bonita, que es un balcón con vistas, ¿no? Y cuando llego a su casa, el balcón con vistas era todo el basurero. Bueno, y a través de estas fotos, pues son las fotos de Joan Manuel Serrat, que es la canción Padre, ¿no? Padre, que le habéis hecho a este mundo que está contaminado, que ya está sucio, los pájaros no cantan, que tiran bombas, que queman los bosques, ¿no? Y Kim, ¿cómo ves la situación actual del fotoperiodismo y su futuro? ¿Qué diferencias hay entre tus primeros años de trabajo y los actuales? ¿Y cómo ha influido la evolución de la tecnología en tu trabajo y en la fotografía en general? O sea, la primera parte, o sea, la fotografía ha evolucionado como la sociedad, ¿no? Según como lo mires, pues por una parte mejor, pero por otra parte fatal, ¿no? Entonces yo creo que ha evolucionado, ha evolucionado, hay cosas que están muy buenas, o sea, por ejemplo, o sea, tú el revelar, el ver la fotografía, el enviarla, si tú trabajas en un periódico, ya no tienes que cargar ahí con todo el equipo de revelado, los carretes y tal, ¿no? Yo cuando iba a La Vanguardia, cuando me acuerdo cuando el muro de Berlín o cuando el conflicto de Argelia, iba con un telefoto y tal que pesaba 30 kilos. Y luego aparte los tamburetes de revelado y los líquidos y tal, ¿no? Y ahora en un clic pues los envías y ya está, ¿no? En este aspecto ha evolucionado bien, ¿no? Pero bueno, ha evolucionado tanto que la credibilidad de los fotógrafos ya no existe, ¿no? O sea, yo creo que se ha perdido bastante y ahora últimamente con la inteligencia artificial yo creo que la sociedad en general ya
ya no nos ve como fotógrafos, ¿no? O sea, nos ve como manipuladores, ¿no? O sea, ahora yo que viajo y tal, o sea, cuando pregunto y tal, nadie nos cree, ¿no? O sea, la televisión, los programas así de prensa rosa, que todo el mundo opina y todo el mundo da por hecho y todo el mundo habla y que no lo conocen, esto ha hecho mucho daño, ¿no? Y esto es una parte. Y luego también, o sea, yo creo que en España ahora yo creo que es de los mejores países donde hay una cantidad de fotógrafos de los mejores del mundo, ¿no? O sea, hay una tradición fotográfica tal bestial con grandes fotógrafos en todas las materias, ¿no? De, de documental, de deportes, de naturaleza, de moda. Yo creo que si tú coges 5 o 6 países, España está entre uno de los grandes, ¿no? Pero choca con todo esto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, cuando tú ves ahí las redes sociales, y muchas veces ahora los periódicos que usan la inteligencia artificial para alguna cosa, esto realmente da miedo, ¿no? Por ejemplo, ayer, estando aquí, pues en Telediario, pues vi ahí que habían hecho ya robots, que habían hecho un ballet, pero con robots. Y el ballet bailaban, saltaban, era como un ballet, pero de carne y hueso. Era realmente, pero daba miedo. Si ya estos robots son capaces de hacer un ballet, el ballet de Moscú o el canto de los cisnes, imagínate lo que puede pasar. Entonces tú también ves muchos periódicos que manipulan las fotos. O sea, por ejemplo, o sea, hay periódicos y dominicales que hacen fotos artificiales y no anuncian lo que no dicen que es una foto manipulada. Y esto también pasa con los textos. O sea, ahora con los textos tú hablas y la inteligencia artificial ya te lo redacta. O sea que ya, o sea, ni el fotógrafo ni el periodista, pues están entredicho, ¿no? Y entonces o sea, la televisión y tal, estos parlachanes hablan que no saben ni de lo que dicen, pero el mundo los cree. O sea, hay que diferenciar entre 3 cosas. Una cosa es el tertuliano, ¿no? Que entretiene y tal con sus palabras, ¿no? Pero claro, a los chavales hay que educarles que no todo es lo mismo, ¿no? Una cosa es un tertuliano que habla y habla por entretener. Otra cosa es el comunicador o el de la agencia que comunicas, ¿no? O sea, por ejemplo, antes tú ibas a una rueda de prensa de un alcalde o de un presidente, un político, y tú hacías la rueda y tú hacías lo que tú querías, o sea, redactabas lo que tú querías. ¿Y ahora qué va? Ahora con el gabinete de prensa, el propio alcalde o político te lo redacta, dan la nota y se lo dan a los periódicos y la publican. Esto sería el comunicador, que nada tiene que ver. Y el que es más importante y el que nadie hace caso y el que está totalmente por lo solo es el periodista y fotoperiodista, que es el que realmente tiene la verdad y por culpa de los otros dos, pues lo han salpicado y ya nadie les hace caso o la sociedad no lo quiere ver. Entonces, en conclusión, el mundo del fotoperiodismo y del periodismo lo veo un poco negro si la sociedad y ya las escuelas y tal no empiezan a enseñar y a decir lo que es verdad y lo que es mentira y que sepan ver lo que es manipulable y lo que no, ¿no? Entonces, hasta que no sepamos esto, pues yo creo que vamos para atrás, ¿no? Y además una cosa también peligrosa es que los gobiernos ya usan todas estas técnicas para manipular al pueblo, ¿no? O sea, fíjate, pues lo tenemos en Rusia, lo tenemos en Estados Unidos, ¿no? La cantidad de cosas manipulables que ha hecho Trump o el Putin. Y en menos medida, no sé, pues los chinos o España, ¿no? O sea, la oposición y todo eso, ¿no? O sea, yo creo que entramos en una rueda muy, muy peligrosa, ¿no? Entonces, viendo este panorama, pues el mundo del fotoperiodismo, el mundo de los periodistas, de los fotógrafos y tal, yo lo veo, pues, que tiene muy buena salud, ¿no? Pero el contenido y tal es lo que pongo en duda, ¿no? Eh, ¿Qué fotografías en lo personal se repiten más en tus recuerdos, están más ancladas en tu memoria de las que has hecho a lo largo de tu vida? Hay muchísimas, ¿no? O sea, de las primeras fotos que hice, pues esto cuando volcaban coches, las cargas, por ejemplo, en la Plaza San Jaime, en una manifestación de las primeras y tal que tenía, me acababa de comprar la cámara, me subí a una farola y me caí, me la rompieron, bueno, se me rompió y tal, y en menos de 3 horas todos los vecinos por la tarde ya o sea, recogieron dinero y me la regalaron, ¿no? Esto es una cosa de solidaridad y honestidad que ya se ha perdido, ¿no?
Entonces, claro, en esa época todas las fotos que hice así, pues tengo muy buen recuerdo, ¿no? Luego, pues las fotos que hice de la ablación de la CAD y mi relación con ella, pues tengo muy buen recuerdo, ¿no? O sea, con lo de los premios Nobel y tal, para ir más actual, con Saramago, con Nobuo Saburo, con Pamuk, pues tengo muy buena relación, ¿no? Y también tengo muy buen recuerdo con ellos, ¿no? O sea, es que hay muchas. La caída del muro de Berlín, la chica esta que le da la rosa al soldado americano, al soldado alemán del otro lado le da la rosa, pues esa foto también tengo muy buen recuerdo, ¿no? O sea, la foto esa de la escuela cuando los niños intentan tocar el mundo a través de la bola de plástico, pues también tengo muy buen recuerdo, ¿no? O sea, es que como he tocado tantas materias, que no es aquello de un fotógrafo que ha tocado solamente una parte, sino he tocado, esto como mi mundo curioso y tal, he tocado muchas ramas, ¿no? Entonces tengo recuerdos muy bonitos que son indudables, ¿no? O Y sea, por ejemplo, cuando miras atrás, ¿qué proyecto sientes que te define mejor como fotógrafo? bueno, yo creo que más o menos toda la trayectoria yo he intentado ser honesto con lo que pensaba y con lo que hacía, ¿no? O sea, podían ser temas diferentes, pero el enfoque es muy parecido, ¿no? O sea, por el enfoque de las primeras fotos, ahí de mi colaboración, de mi implicación con el tema, es lo mismo que cuando hice el trabajo del Molino o de Barcelona de Noche o de los travestis, ¿no? Por ejemplo, con el libro del Molino, pues es un libro que intenté hacer es un music hall mítico de Barcelona, ¿no? Y lo iban a cerrar, entonces quise hacer, pues, el Molino, las últimas actuaciones, pero entre las bambalinas, ¿no? Detrás del telón, ¿no? Entonces, pues pedí permiso a todas las vedettes y tal, y me dieron el permiso. O sea, yo podía entrar y salir y podía fotografiar lo que quisiera, ¿no? Entonces, en esa época también tengo un buen recuerdo, ¿no? Aquí también hay una anécdota, es que hubo una inauguración de un espectáculo y entonces, pues yo, pues como me conocían y tal, yo iba hacia las fotos y tal, ¿no? Y entonces detrás mío me siguió un fotógrafo de un día, de un periódico, ¿no? Entonces yo hago la foto a una chica que estaba así con poca ropa y tal, ¿no? Entonces el otro fotógrafo la hizo, ¿no? Y entonces la vedette me aparta y me dice, ¿a ti quién te ha dado permiso por fotografiar? Y le pegó un guantazo y tal y le rompió la cámara, ¿no? Y entonces, bueno, se armó un follón y el fotógrafo dice, hombre, pero si el Kim la ha hecho, y le contesta, bueno, es que el Kim ha pedido permiso y tal, y es respetuoso. Tú has venido aquí avalanchando y tal, o sea, rompiendo mi intimidad y yo no te he dado permiso. Simplemente esta ha sido la diferencia. Yo no te digo que hagas foto, ¿no? Yo simplemente te digo que me pidas permiso. O sea, ya te digo que hay todo lleno de historias así de anécdotas, ¿no? Con el libro de Bajo el Quinqué, que es sobre la prostitución de travestis en Barcelona, pues igual, ¿no? Llegó la Barcelona del 92, entonces el ayuntamiento quería hacer una limpieza porque los alrededores del Camp Nou había todo de travestis y tal, quería hacer una limpieza, ¿no? Y bueno, entonces los fotógrafos hacían las fotos, pues, dentro de los coches ahí, con teles y todo eso, ¿no? Y digo, bueno, yo esto no lo quiero hacer, ¿no? Entonces me puse en contacto con la mujer que controlaba toda la sanidad de las chicas, en la que repartía los condones y tal, y dijo, oye, mira, que yo quiero hacer este reportaje, pero yo quiero robar fotos, quiero hacer un reportaje cercano y tal, ¿no? Y me dice, hazme una foto y tal. Bueno, le hago la foto y al día siguiente se la llevo, ¿no? Y entonces, me gusta y tal. Entonces ella estaba hablando con un travesti, ¿no? Y el travesti te dice, hazme a mí otra foto, ¿no? Y le hago la foto. Y así durante 2 o 3 días me cogí enseguida de confianza con los travestis y ese libro Bajo el Quinqué, que todo está hecho con un gran angular y está hecho absolutamente todo, ¿no? O sea, es XXXX, ¿no? El libro. O ¿Hay sea, alguna y es foto, perdona, Kim, ¿hay alguna foto que nunca hiciste y que ahora lamentas no haberla hecho? nunca, o sea, hay fotos que tú guardas en el corazón, no todo lo tienes que fotografiar, ¿no? Tienes que fotografías y otras cosas se quedan en el corazón. Y bueno, yo no soy un fotógrafo que siempre lleva la cámara y va fotografiando todo lo que ve, ¿no? O sea, hay mucho, ahora que estoy de viaje y tal, pues la cámara no la llevo encima, ¿no? O sea, hay imágenes que veo que me gustan y tal, pero no todo lo voy fotografiando, ¿no? ¿Y qué te gustaría que los demás, cuando ven tus fotos, sintieran o reflexionaran al ver tu trabajo?
O sea, yo quiero que Kim y tal ha sido una persona honesta que ha vivido y ha fotografiado con lo que ha creído, lo que ha dicho y lo que ha hecho, ¿no? O sea que yo intento pues ser coherente todo con las tres cosas, ¿no? Dice, ha sido un fotógrafo que a través de su obra y tal ha intentado pues mejorar el mundo, ¿no? O sea, que el mundo un poco cambiara, ¿no? Que el mundo fuera más justo, que el mundo fuera más igualitario entre mujeres y hombres y tal, y que todos hubieran tenido la misma oportunidad. Y que, Y, y que a partir de su trabajo, pues que la gente se tomara conciencia que estamos en un planeta hermoso, hermoso, hermoso y que lo estamos destruyendo. Y que Kim lo quiso fotografiar para concienciar de todos los horrores que estamos haciendo. ¿Y qué opinas del reconocimiento y del trato que desde la administración, desde las instituciones públicas, se dispensa a la fotografía y al fotógrafo en nuestro país? ¿Cómo has vivido tú esa relación y cómo la has visto evolucionar? Bueno, o sea, yo creo que ahora se intenta reconocer un poco la fotografía, pero todavía falta mucho. O sea, es reconocida en algún museo, no todos los museos, pero sí que hay museos que la intentan reconocer y luchan para dar conocimiento al trabajo, ¿no? Pero a nivel de instituciones, ayuntamientos, diputaciones y partidos políticos, o sea, el fotógrafo y tal lo maltratan mucho, ¿no? O sea, hay una parte a nivel de gobierno, así de instituciones, yo creo que lo maltratan muchísimo, pero sin embargo hay museos como el Museo Andaluz o el Museo Lula de ahí de Almería, el MENAC de Barcelona, la Universidad de Navarra, que la fotografía la cuidan mucho y la mantienen muy viva, ¿no? O el Princesa Sofía, ¿no? Que la mantienen viva. Pero luego tú vas al ayuntamiento de las grandes ciudades y lo maltratan al fotógrafo, maltratan al- a la fotografía, a las dos, ¿no? Pero esto también está pasando en periódicos. O sea, los propios periódicos que tendrían que cuidar al fotógrafo y tal lo maltratan mucho y no le dan la importancia, ¿no? Es lo que te decía, lo que ha cambiado. Antes valoramos la fotografía, ahora ya les importa un bledo. Ahora la fotografía es, o sea, un hueco, meten ahí, la cortan, le cortan por la mitad y ya está, ¿no? Y es igual que la prensa escrita, cogen ahí los comunicados de prensa, no piensan, o sea, Y, Kim, ¿conoces o has oído hablar del Centro Andaluz de la Fotografía? ¿Tienes alguna opinión sobre él? bueno, el Centro de Andaluz de la Fotografía, pues es uno de los centros o centro pionero, pues a nivel fotográfico de toda España, ¿no? Por ahí han pasado, yo no he pasado, bueno, ahora y tal, pero que han pasado todos los grandes fotógrafos, ¿no? Desde Cristina, Miseras, bueno, todos los grandes, Coldo Chamorro, todos, ¿no? Todos han pasado por ahí y es un centro reconocido pues en todo el mundo, ¿no? O sea, como un centro pionero, ¿no? O sea, cuando se murió el que lo fundó y tal, pues ha quedado un poco estancado, ¿no? Pero bueno, con acciones como la vuestra y tal, pues intenta revivirlo, ¿no? Pero ya te digo Y, que es un centro así estandarte en la recuperación y dar cabida al mundo de la fotografía, ¿no? en julio del Es un pionero. 2023 se aprobó el decreto por el que se crea el Centro Nacional de la Fotografía en España. ¿Qué opinión tienes sobre su creación y tienes algunas expectativas? ¿Qué expectativas tienes al respecto? Bueno, es que el Centro Nacional de la Fotografía en España hace mucho, o sea, yo lo oigo hablar, pero hace muchos años, pero nunca lo veo hecho, ¿no? O sea, entonces que funcione hasta que yo no lo vea hecho ya con una dirección, con pies y cabeza, pues vamos a hacer el Centro de la Fotografía España, de la fotografía, pues de los inicios, de los pioneros, luego de la Guerra Civil, luego de los años 60, luego hasta el 2000, luego así, ¿no? Hasta que yo no lo vea hecho no, no me lo voy a creer, ¿no? Porque ya te digo, de la época que yo estaba con Colita trabajando, ya oía del centro de la fotografía, ¿no? Y nunca se ha llegado a hacer. Han habido diferentes puntos, ¿no? Como el centro andaluz, o sea, pequeñas instituciones así, con gobiernos autónomos o privados, que han dado un impulso, ¿no? Pero un impulso así potente. Bueno, a partir ya tenemos esto, vamos a dar una continuidad y tal. Pues esto no, ¿no? O sea, había la primavera fotográfica de Cataluña que desapareció.
ahora hay el Foto España, pero que tampoco es porque se ha dispersado mucho, pero que un centro así de la fotografía documental que sea para todos los estudiosos y que tenga referencia a los trabajos de aquí en nuestro país y tal, bueno, hasta que no esté, todo son palabras. Por aquí en Cataluña también están diciendo lo mismo, ¿no? El centro de fotografía aquí en Cataluña, o bueno, palabras, palabras, yo hacía 40 años que oigo las palabras y nunca, ¿no? Ahora dicen que van a hacer el centro en Logroño o por ahí, ¿no? El En centro de Soria, fotografía en Soria, ¿no? Y bueno, sí, yo no sé si es el mejor sitio con respecto a Soria, ¿no? Pero bueno, o sea, que lo hagan y tal, dicen que ya está hecho o que ya están obras, pero de aquí a que lo hagan, pues no lo sé. Y que funcione y que la gente vaya. Después de más de 50 años de trayectoria, más de 40 libros publicados, ¿qué proyectos desearías realizar y no has podido hacer por falta de tiempo o de recursos? O sea, es lo que te digo, es que me gustan tantas cosas que he hecho pues las que he llegado a cabo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo que se llama Sabor a Tierra, que es sobre la cocina y rituales prehispánicos ahí en México, ¿no? Y sobre los chamanes y tal, y este me entusiasma, ¿no? Luego también con unas diseñadoras de Madrid que se llama Maika y Laura, estamos haciendo un proyecto que se ha hecho ya bastantes exposiciones por África y por aquí España, que es el lenguaje de las telas, ¿no? Que es sobre todos los pueblos aborígenes que hacen las telas totalmente manual a través de los tintes y así, ¿no? Pues que más o menos yo como cojo proyectos grandes, pues, y me llevan mucho tiempo y tal, pues intento llevarlo, ¿no? O sea, Y, y perdona, Kim, ¿hay algún aspecto de la fotografía, de lo que rodea a la fotografía que no te guste? ¿Qué cambiarías de ella si pudieras? ahora lo que no me gusta de los fotógrafos, o bueno, de la fotografía no cambiaría nada. Bueno, ahora de la fotografía ha cambiado de que las redes sociales y ahora con la inteligencia artificial se manipula mucho y ya no sabes lo que es verdad o es mentira, ¿no? A mí, por ejemplo, ahora me han falsificado a mí mi rostro y me han hecho ahí fotos con inteligencia artificial que parezco yo, pero que nadie me ha hecho la foto, que es con inteligencia y esto me da un miedo brutal, ¿no? O sea, que yo te puedo hacer una foto a ti con inteligencia artificial y la gente no sabe diferenciar. Ahí el fotógrafo ese alemán que hizo una fotografía con inteligencia artificial ganó un prestigioso concurso y luego él fue honesto y dijo, señores, he querido hacer yo la prueba y tal, y eso está hecho con inteligencia artificial. Y el tío fue honesto y le dieron el premio, pero le retiraron la foto, ¿no? Pero si esto ya pasa a los profesionales que ya no saben diferenciar, pues esto es lo que no me gusta y tal, ¿no? Y luego la fotografía siempre sigue siendo mágica, ¿no? O sea, coger estos momentos ahí del pensamiento de cada persona, ¿no? Cada mente que coge una cama, pues es una cosa diferente, ¿no? Pero a mí me gustaría que no se manipulara, que se hiciera, pues la fotografía es como es, ¿no? Y en relación con aquellas personas que hoy desearían iniciarse en fotografía como tú lo hiciste en su día, qué te gustaría decirles? ¿Qué les aconsejarías en un tiempo como tú mismo estás explicando ahora, tan manipulable, tan de las redes sociales, tan influido por lo tecnológico? ¿Qué crees que deberían de tener en cuenta? Pues yo creo que primero que si que se quieren dedicar al documentalismo, al fotoperiodismo y tal, que tuvieran claro que, o sea, yo creo que ahora el futuro sería con la fotografía concreta, ¿no? Tú quieres hacer moda, pues haces moda, ¿no? Si a ti te gusta pues la microfotografía, te dedicas a la microfotografía y a fotografiar solamente estrecha, ¿no? O sea, yo creo que el futuro nace con la especialización de una cosa concreta, ¿no? Y luego, al explicar historias, esta sería una parte. Y luego el fotógrafo, o sea, que se quiere dedicar al fotoperiodismo, yo creo que la fotografía, o sea, instantánea, el fotógrafo ya en un periódico ya no tiene mucho sentido porque, o sea, hay un accidente y antes de que el fotógrafo que está en plantilla llegue, ya está, ya lo han publicado, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que, hay dos cosas. Una, lo que es la noticia al momento, al momento, al momento, instantánea, esto será a nivel público, ¿no? O sea, todo el mundo podrá hacerlo, ¿no? Pero luego lo que el fotógrafo tiene que hacer es explicar historias, ¿no? O sea, si por ejemplo ahora con lo de Renfe, ¿no? Con todo el follón que hay de los trenes y tal, pues hacer un buen reportaje
sobre los trenes, irte a Sevilla, hacer un viaje de Sevilla a donde sea, a Valencia, a Lorca o al norte, al sur, y hacer un reportaje bien hecho sobre esto. Y ahí es donde tiene sentido el fotógrafo, ¿no? Y los medios de comunicación yo creo que la web tendría que ser pues la fotografía instantánea, ¿no? O sea, el momento, ¿no? Pero lo que es el periódico, ahí es donde tendría cabida el fotógrafo, ¿no? Explicar las historias de lo que ha explicado la web, ¿no? O sea, en vez de salir cada semana, pues salir cada 4 días, pero enviar un periodista y un fotógrafo a recorrer toda España con el problema que hay de las vías, ¿no? Y yo creo que la gente con un buen reportaje fotográfico y escrito se lo leería y no caerían las ventas aumentarían, ¿no? Y esto es lo que la gente quiere. O sea, yo creo que el fotógrafo es necesario, pero sea por lo que sea, los que mandan y los que dirigen los hilos, pues no tienen cabeza o no sé qué decirte, ¿no? Pero yo creo que es así, ¿no? O sea, que hay un futuro, pero hay que ponerle en orden la cabeza, que ahora está un poco revuelta. Vale, pues si alguno de los asistentes que estáis ahora mismo conectados deseáis hacerle preguntas a Kim, pues os agradecería que lo hicierais ahora, en este momento. Hola, Tino. No se te oye, no se te oye. Yo no oigo nada. Ahora, ahora. Ahora, es que estaba activando el audio. Oye, Kim, eres mi héroe, guapo. Chino, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, me gusta. No te esperaba aquí, ¿eh? No, te estaba viendo, lo que pasa es que estaba tranquilo porque como me encanta ver tu obra y escucharte y además creo que creo que si tú hubieras nacido en Nueva York, en estos momentos serías una figura mundial como Jean Richards o Paolo Pellegrini o así. Eres Yo una con persona. Sertino, yo con Sertino Soriano ya me conformo. No, hombre, yo empecé mucho más tarde que tú, pero siempre hemos tenido una gran afinidad y aparte, Sí, verdaderamente tienes... estaba pensando mientras te escuchaba de que si tuviera tiempo, valdría la pena escribir tu biografía, porque has visto, o sea, ya no solo es lo que has fotografiado, sino yo creo que es lo que has vivido, que aportas algo muy interesante. Lo que tú dices es hacer historias, pero al finalmente las historias las cuentas, pero tú también las vives. sí. Y estos No, viajes a África, tu entrega de tu ayuda económica a partir de los premios que has ganado. Y luego, yo recuerdo cuando tomaron unas fotografías tuyas de los travestis cuando hiciste Barcelona de noche, que cambiaron los pies de foto y que realmente te causó un gran problema, que es un tema interesante al ver cómo el fotógrafo hace el trabajo y luego cómo la prensa lo interpreta. es un gran problema, ¿no? O sea, a mí me ha pasado esto muchas veces, ¿no? Que, por ejemplo, o sea, lo que tú me dices de los travestis fue con el Barcelona de noche. Anita en O sea, Barcelona. con el libro, es que es una trilogía, es el Barcelona de noche, es el libro del Molino y ese libro de Bajo el Quinqué, que es el de los travestis, ¿no? Cuando hice el libro de Barcelona de noche, pues fui a un bar de gays. Y entonces yo, como siempre, pedí permiso, si me dieron permiso, y estaba haciendo fotos y todo eso, y se publicó el libro. Entonces varios periodistas con lo del SIDA y la evolución que tenían más los gays, pues empezaron a usar fotos del libro este. Y entonces, claro, entonces empezaron a quejarse conmigo, que yo te he dado el permiso para el libro, pero no para que cambiar la interpretación de la foto, ¿no? Y ahí hubo varios juicios, ¿no? O sea que también, o sea, esto también tendría que ser condenable, ¿no? Que el uso de la fotografía, porque tú haces una foto en un momento determinado, pero tú haces la foto para esto, no para otra interpretación, ¿no? Y a mí en muchas fotos me ha pasado esto, ¿no? Que he hecho las fotos para una cosa concreta, para un libro de Barcelona de noche, pero no para que tú le digas que el SIDA pues coge mucho pues a los gays o así, ¿no? Es curioso, también hice esto, me ha pasado también en un libro más artístico, así, ¿no? Que es La sombra del toro. O sea, recorrí toda la península fotografiando lo que veía el toro desde las astas, ¿no? Y entonces saqué un libro. Y entonces cuando lo de las vacas locas, hay las vacas, aquello de Las la vacas enfermedad locas. Sí. de las vacas locas y tal, un ayuntamiento, pues me escaneó todo el libro y el título era de las vacas locas, ¿no? Y entonces me llaman y me dicen, oye, Tim, me llama una radio que queremos hacer una entrevista de la exposición que has hecho sobre las vacas locas, ¿no? O sea, una cosa totalmente desbarajustada, ¿no?
lógicamente me quejé y gané, ¿no? Pero es que es lo que te digo, que es la manipulación de nuestro trabajo por gente a terceros que no tienen ni puta idea de lo que hacen, ¿no? Y el respeto para nuestro trabajo, ¿no? O sea, yo creo que es esto, o sea, que tanto la Asociación de Fotógrafos que periodistas, pues tendrían que luchar y ponerse de acuerdo para reivindicar nuestros derechos en todos los aspectos, a nivel de televisión, a nivel de periódicos, cuando nos cogen de webs, cuando, bueno, todo, ¿no? O sea, pero aquí, o sea, mucha cosa, pero nadie hace nada, ¿no? Sí, en México recuerdo que usaron una foto tuya y tuviste que pagar una cantidad de dinero tremenda porque te habían pirateado la foto. Bueno, sí, al final, o sea, yo no lo pagué, no sé quién lo pagó y tal, la editorial de México, pero es esto, ¿no? O sea, hice el reportaje del molino. Y entonces dentro del molino había una fotografía de una vedette que era un gay, ¿no? Y entonces era una foto ahí que estaba sentada en un palco y se veía la pluma, ¿no? Del artista, ¿no? Y entonces desde México cogieron esta foto y se titulaba Los gays en México, ¿no? Entonces resultó que el que yo fotografié tenía un amigo en México. Y entonces lo llamó y bueno, se armó la de San Quintín, ¿no? Yo le dije, bueno, sí, o sea, yo te digo, yo te apoyaré con lo que sea, yo te pongo un abogado, lo que sea, pero a mí nadie me ha dado permiso, bueno, dando explicaciones y excusándote de todo, ¿no? O sea, el chico y tal lo entendió, yo le ayudé y tal, y acabó pues bien, ¿no? Bien para mí, ¿no? Pero la editorial tuvo que pagarle a él y tal, o sea, y esto a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Sí, sí, no es Bien, todo un tema. Ujú. perdona, Tino. No, ya, yo ya estoy. Oye, me alegra Pues, mucho de ver qué tal. Hombre, Felicidades por todo lo que haces y ya sabes que te quiero mucho y eres encantado. bueno, un gran amigo, un gran fotógrafo, un gran Una lo guerra, que estamos digas. en la misma batalla. Vale, al- Tino, al- no, besos, te quiero mucho. Igualmente. al- ¿alguien de los asistentes desea realizar alguna pregunta? Bien, pues entonces, Kim, llegamos al final de este encuentro contigo. Te volvemos a agradecer tu presencia, también la de tu hija Ada que te ha estado asistiendo, tus palabras, el tiempo que has compartido con nosotros. Este diálogo nos ha permitido conocerte un poco mejor y acercarnos de manera más precisa a tu obra y a tu trayectoria. Asimismo, agradecerle a todos los participantes su asistencia, tanto a los que la han hecho inscribiéndose en la actividad como a los que la han seguido a través de Muchas YouTube. gracias y tal. Y a todos les emplazamos a un nuevo encuentro con otro destacado miembro de la comunidad fotográfica, concretamente con el fotógrafo Samuel Aranda, previsto para el próximo 19 de marzo y a través de esta misma plataforma. Kim, muchas gracias, gracias a todos y finaliza este encuentro contigo. Te agradecemos mucho el tiempo que has estado con nosotros. Tiene un placer total. Toda esa foto y toda esa historia. Qué maravilla. Muchas Bueno, gracias. agradezco que os haya gustado vuestra atención y espero veros prontito. ¿Mm? Venga. Muy bien, Kim. Gracias a todos los que nos han escuchado. Adiós a todos. Hasta luego, adiós. Dios. Abrazo. Vale, adiós, un abrazo.